y ordenó a Hashem Elohim. O sea, él ordenó. ¿Y qué ordenó? 6 cosas, nos dicen justamente en Tratado del Sanedrín, capítulo 7. 6 cosas, 6 leyes, 6 preceptos. Prohibiciones de idolatría, blasfemia, asesinato, inmoralidades sexuales, robo y de dejar de establecer tribunales de justicia. Agregó el Creador también a Noé, no comer la carne de un animal vivo, como lo encontramos en el libro de Génesis también, en Bereshit 9, del versículo 1 al 4. Así que vemos aquí que desde el comienzo el Eterno le dio leyes al ser humano, le dio 6 leyes a Adán y luego le agregó una ley más a Noah para toda la humanidad. Vamos a hablar un poco acerca de Adán y Noah. Justamente desde el primer día, Hashem le dio órdenes legales y morales al primer hombre, a Adán. Cuando decimos el primer ser humano, no nos gusta decir hombre porque por ahí pueden tomarse como que solamente se trata de Adán el hombre, pero cuando hablamos del ser humano hablamos de hombre y mujer. Entonces, no hay ser humano sin pacto divino o sin leyes, ya que desde el comienzo el Eterno le dio leyes al ser humano, al primer ser humano que creó, la primera mujer, el primer hombre y primera mujer. El primer hombre el primer ser humano tenía prohibido comer carne, solo tenía permitido comer la hierba del campo, con excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal. Acá vemos que a Adán se le permitió comer la hierba del campo, luego, bueno, también de los frutos, y se le prohibió específicamente comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea que él tenía también, el primer ser humano, una prohibición que tenía que ver con una restricción alimenticia, o sea que no podía comer de un determinado árbol. Luego, obviamente, sabemos la historia que los primeros seres humanos transgredieron, no cumplieron el precepto, fueron echados del paraíso, y luego se le agrega por Noah otra ley, que es la 7ª ley, que es no comer la carne de un animal mientras está vivo. Se nos dice también, se nos comenta que el primer ser humano, si bien no comía carne, lo que en realidad tenía prohibido era matar para comer, matar animales. Pero podía comerse el animal muerto por razones accidentales. Un animal que moría por muerte natural, por accidente, se lo podían comer, pero no podían matar para comer ningún animal. Eso es lo que nos dicen también los sabios, también para agregar un poco a este tema. Seguidamente, cuando hablamos de que hay 2 padres, el primer padre de la humanidad, Adán, y el segundo padre de la humanidad es Noah. Es Noah. Entonces, luego hablamos de la entrega de la Torá al pueblo judío a través de Moshe. ¿Sí? Dice que al momento que Moshe recibió la Torá de mano de Hashem, tanto la escrita como la oral, la Torá oral, aclaramos que es la explicación de la Torá escrita, no es la interpretación, no hay una interpretación, hay una explicación única que es recibida por el pueblo judío de lo que está escrito. Lo que está escrito es mínimo, es una síntesis, y la explicación extensa es la Torá oral, que fue entregada también a Moshe. Entonces, la Torá oral es la explicación, es la aplicación de la ley y la reglamentación justamente de aquellos preceptos que fueron escritos. Los preceptos están, para el pueblo judío específicamente, están escritos, están en la Torá escrita, pero la explicación de cómo deben cumplirse, de qué, digamos, qué alcance tiene cada ley, está en la Torá oral. Entonces allí mismo volvió el Creador a reiterar los 7 preceptos noágidas, o los 7 preceptos que le fueron dados a Noah y obviamente a su descendencia. Sus explicaciones y sus detalles. Ahí vemos que cuando el Eterno le entrega la Torá al pueblo judío en el monte Sinai, a través de Moshe, se le entrega también nuevamente, se ratifican las 7 leyes que fueron dadas a Noah. ¿Sí? Y ahí se da la explicación, el alcance que tiene, cómo cumplir estos preceptos y detalles. Cuestiones que se fueron agregando, cosas que se agregaron en el momento de que fue entregada esa gran revelación, que no estaban antes, ¿no? O sea que es mucho más extensa la ley, lo que abarca, vamos a ver, en el momento que fue entregada y explicada en el monte Sinai. Entonces todos los noágidas del mundo, los hijos de Noé, fuimos de ese momento en adelante mandados, ordenados a aceptar y cumplir los 7 preceptos divinos. ¿Sí? O sea, tenemos una orden desde el Sinaí, no desde solamente de Noah, sino con mucho más peso, que es del Sinaí, la gran revelación de Dios a la humanidad.
dada principalmente, obviamente, al pueblo judío, ya que el santo, bendito sea, los decretó en la misma Torá, y él se los dio a conocer a través de Moshe, nuestro maestro, así como a los descendientes de Noah se les ordenó antes cumplirlos. Pero aquí tenemos algo de mucho más peso, algo con más reglamentaciones, que es la Torá dada al el Sinai. Entonces la entrega de la Torá fue realizada ante el pueblo judío y ante una multitud mixta de 1 millón de personas de diferentes naciones que estaban con el pueblo judío. El Eterno ordenó al pueblo judío, digo pueblo judío para no decir pueblo de Israel, porque antes eran hebreos, luego pasaron a ser pueblo de Israel, y sabemos que son en realidad los pueblos judíos. Entonces el Eterno ordenó al pueblo judío ser luz de las naciones al difundir estos preceptos y enseñarles a las naciones a cómo guardar estos preceptos, que es lo que nos interesa, porque si bien podemos saber que son 7 preceptos, cuáles son, los podemos enumerar, no tenemos por sí solos el conocimiento de cómo guardar este precepto, de qué forma, qué sí, qué no, hasta dónde, ¿sí? El alcance que tiene cada precepto. Entonces, estos 7 preceptos tienen reglas, tienen detalles, y todos están expresos y codificados a través de la Torá oral, específicamente. Como el resto de la Torá en general también está codificado. Entonces, está explicado dentro de las leyes del pueblo judío, y siguen la misma sistematización, que la ley judía. O sea, el modo de entrega, la explicación, la interpretación, la aplicación, como cualquier ley que le fue dada exclusivamente al pueblo judío. Así también está expresada, se encuentra dentro de la Torá oral, las leyes noágidas. Y del mismo modo que están ordenados los sabios de cada generación a explicar la Torá al pueblo judío, también están ordenados los sabios a explicar estas 7 leyes noágidas a las naciones y a enseñarles cómo deben observar estas leyes. Entonces, no solo el de explicar las 7 leyes, sino de establecer leyes inclusive de acuerdos a cada tiempo y situación, porque sabemos que los tiempos cambian, que aparecen nuevas situaciones, aparecen nuevas, digamos, un nuevo escenario como el que tenemos hoy de Internet, por ejemplo, que el mundo está globalizado, que estamos conectados por Internet, y cómo tenemos que tener en cuenta determinadas cosas, como por ejemplo decir, el tema de hablar de los demás, hoy en día se puede multiplicar a través de las redes sociales. Entonces, cometer la shonará se puede hacer mucho más grave, ¿no? En las redes sociales, se multiplica, por ejemplo. Entonces, ¿cómo usar qué cuidados deberíamos tener hoy? O sea, y estas cuestiones, ¿quién las legisla para cada época? Los posquín, o sea, los legisladores, los rabinos específicamente preparados del pueblo judío para legislar nuevas situaciones. O sea, pueden ellos y deben, no es cuestión de ellos, no de que se les ocurra, sino que tienen una metodología, tienen una regla que tienen que seguir a la hora de legislar. Nuevas situaciones de la Torá, ¿no? Que van apareciendo porque las épocas cambian, ¿no? Aparecen nuevas situaciones. Ok. Entonces, nuevas situaciones, dijimos, de acuerdo al tiempo, o sea, establecer la halajá para el noágida, aunque muy pocos obviamente están capacitados para esto último, para legislar para los noágidas. Hay pocos rabinos que hacen esto, como por ejemplo el rabino Moshe Wein, el rabino Serki. Hay algunos rabinos, pero no son muchos, son pocos los que están habilitados para legislar para noágidas. Entonces, añadido a estos 7 preceptos, 7 leyes, cada noágida tiene el deber de conducirse por un camino recto, el cual dicta el intelecto humano o sentido común, tanto lo relativo al trato con el prójimo como con el creador, tanto individual como social, porque también por ello será juzgado cada noágida por el creador. Entonces es importante no solo tener en cuenta la ley, digamos, los 7 preceptos expresados como lo vamos a estudiar, con todos sus detalles, sino tener en cuenta aquello que dicta la razón, o sea, cuestiones lógicas, racionales, morales, éticas, que dicta la misma razón. Entonces, hay cuestiones que no están, digamos, expresadas directamente para el noágida en el Código de Ley, pero que sí nosotros sabemos que la tenemos que tener en cuenta porque tiene que ver con lo moral, con lo ético y lo racional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no guardar rencor,
por ejemplo, honrar padre y madre, que no están expresados en los 7 preceptos universales, pero se desprende de la lógica, ¿no? Que hay que hacerlo, que está bien, que corresponde hacerlo. Entonces, no solamente son las 7 leyes, que son 7 temas con muchos detalles o derivaciones, podríamos llamarle, sino también están todas aquellas cuestiones que se desprenden de la lógica, que son morales y éticas, ¿no? Entonces, allí vamos agregando más cosas, ¿no? Vamos agregando un poco más. Entonces, todo camino racional, de sentido común, sensatez y moderación es el camino no ágida. No hay camino más racional, más correcto que el camino del no ágida. Es un camino totalmente racional, los preceptos son racionales, hay sentido común, hay sensatez, hay moderación en el camino no ágida. No es religiosidad, sino que es espiritualidad. Entonces, una sociedad puede ser sancionada por Dios por algún comportamiento incorrecto, incluso si está por encima de los 7 preceptos, los cuales son lineamientos o temas generales, como ya dijimos, y que tienen que ver con la conducta socialmente aceptada. O sea, acá tiene que ver con las leyes que se legislan en cada nación. Esto está dentro de las leyes de Dinim o cortes de justicia, que tiene que ver con el 7º precepto no ágida. O sea que aquí, a su vez, le estamos agregando no solamente los 7 leyes, a las 7 leyes lo racional, lo que podemos determinar por nuestro razonamiento, que es correcto, sino también están las leyes que determina cada nación, ¿no? Aparte. Y que también obedecer estas leyes es obedecer al Creador, es obedecer nuestra propia ley no ágida, ¿no? Entonces está dentro del precepto de cortes de justicia. Entonces, la acción individual, aunque no pueda ser conocida o juzgada también de aparte por un tribunal, el Eterno mismo va a juzgar por sobre cada una de ellas, ¿sí? O sea que hay cosas que los tribunales humanos no pueden conocer, hay cosas que no pueden juzgar y determinar, y esas cosas que no puede hacer el tribunal humano, que tiene la obligación de parte de Dios, al Creador, ¿no es cierto?, a Noah, que tenían que juzgar a los asesinos y castigar a los asesinos, y la obligación de la humanidad de juzgar, de establecer cortes de justicia que juzguen y sancionen a los transgresores. Es la obligación, pero hay cosas que no se pueden juzgar, que no se ven, que no hay testigos, que nadie los vio, que no hay pruebas. Bueno, esas cosas, ¿quién las juzga? El Creador las juzga, por supuesto. No va a pasar desapercibido el tema. Inclusive aquellas cosas que tiene la obligación la humanidad de juzgar y no lo haga, va a ser juzgada por Dios. Si el tribunal no juzga algo, alguien queda impune, alguien no es juzgado, alguien no es sancionado por algo malo que hizo, no va a pasar desapercibido, ¿sí? Después va a ser juzgado, o aún en la vida, por el Creador. Y el Creador le ajustará a través de situaciones en la vida, difíciles, duras, como sanción. O quizás, obviamente, después de la muerte. Entonces, nunca la persona va a quedar libre, impune de la justicia. Puede pasar aquí en el mundo, pero no va a escapar de la justicia divina. La justicia divina va a llegarle, ya sea acá o después, o en ambos lugares, o en ambos momentos, digamos, aquí también allá. O sea, eso lo determina el Creador. Pero así es como va a ser la persona sancionada y juzgada por el Creador cuando cometa una transgresión y no sea sancionado en el mundo. Por eso dice que siempre es mejor que el hombre sea sancionado en el mundo, que reciba su condena, que reciba su castigo correspondiente, correctivo, obviamente, aquí en el mundo, que no lo tome, que no lo reciba directamente el Creador, porque va a ser mucho peor. O sea, va a ser mucho más exigente la justicia divina si no fue juzgada aquí en este mundo, ¿no? O sea, por la justicia humana que tiene la obligación de hacer. Así que ahí le agregamos un poco más. Entonces es importante digamos, dejar en claro que la justicia humana tiene facultad de parte de Dios para establecer leyes y juzgar. O sea, ahora vamos a aclarar un poco esto. Es decir, lo que puede hacer la justicia humana, lo que tiene que hacer es, digamos, crear cercos a los que ya Dios estableció. Por ejemplo, a las prohibiciones. Poner a lo que Dios prohibió, quizás un poco más de prohibiciones, ¿no? O más exigencias a las cosas que Dios prohibió. Pero no tiene la facultad de permitir algo que Dios prohibió. ¿No es cierto? Permitir algo que Dios prohibió no tiene la facultad. No está bien que lo haga. Al menos que tengamos riesgo de muerte.
Entonces, justamente vamos a ver que cualquier precepto se puede transgredir, digámoslo así, o no cumplir si es para salvar la vida, excepto el matar a otra persona para salvarse uno, o sea, cometer homicidio. Eso no se puede hacer bajo ningún punto de vista. Pero aún la persona, si tiene que salvar su vida y cometer, por ejemplo, idolatría, para salvar su vida, preservarla, Dios, el Eterno, a través de la Torá, nos permite hacerlo. Ojalá nunca tengamos que pasar por esas situaciones tan complicadas y difíciles. Pero en esos casos sí. De todas maneras, la ley humana se puede equivocar y se equivoca, por supuesto. Hay cosas que no las tiene en cuenta, hay cosas que por ahí las tergiversa, y nosotros estamos, digamos, sabemos por nuestras convicciones qué cosas tenemos que hacer y qué no. Mientras el gobierno, la ley que se establezca sea, permita cosas que Dios prohíbe, pero uno no está obligado a hacerlo, uno va siempre a guiarse por la Torá, ¿no es cierto? Y siempre va a ser lo que la Torá dice, no lo que dice lo que el gobierno permite. Entonces, vamos manejándolo por una moral más elevada, que es la moral, obviamente, de la Torá en estos casos. Hay naciones que agregan más prohibiciones a situaciones, por ejemplo, como el robo, cosas así, que la Torá no dice nada, pero pueden ser hasta un poquito más exigentes en algunas cosas. Esto está permitido y se toma como una ley vinculante, como leyes vinculantes a la ley de la Torá. Y que también uno, como noágida, tiene que tener en cuenta. Hay muchas cuestiones que surgen y no están en la Torá, como por ejemplo las cuestiones de tránsito y demás, que están legisladas en las naciones, y que estas cuestiones también son tomadas por Dios en cuenta, ¿sí? Si somos buenos ciudadanos, si cumplimos con las normas de tránsito, si respetamos las normas establecidas. También se suma a las leyes que vamos a ver y vamos a estudiar, ¿sí? Bien, hasta aquí entonces una parte, y después vamos a avanzar un poco en las bases del cumplimiento, para el cumplimiento del Código Noágida. Vamos a ver algunas cosas aquí interesantes, pero quisiera saber si hasta el momento ustedes lo van entendiendo. Si está claro todo lo que venimos hablando. ¿Sí? Sí, no sé si ahora se pueden hacer las preguntas o después al final. Podemos preguntar. Yo quiero preguntar preguntar sí. sobre el tema de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Bueno, sí sé lo que es la idolatría, pero ¿cómo lo podríamos definir para ampliar un poco más el concepto? Con algún ejemplo, ¿qué vendría siendo como la idolatría en los tiempos actuales para nosotros? Bien, el tema de idolatría es el tema que viene en la clase que viene. Vamos a abordar un precepto por vez, y hay dos clases, que son las dos que vienen, que vamos a hablar específicamente de la prohibición de idolatría, ¿sí? Así que lo vamos a aclarar bien después. Ahora, obviamente, si ustedes no entienden alguna cuestión, no se entendió bien lo que estoy hablando ahora, sería bueno que lo pregunten, y si tienen alguna duda referente a estas cosas que estamos hablando. La semana que viene les prometo que vamos a hablar del tema que justamente está preguntando aquí Ana, ¿sí? Por supuesto que primero está la ley de Dios, por supuesto que primero está la ley de Dios, o sea, no podemos violar la ley de la Torá para cumplir la de los hombres. Siempre está, y lo que el hombre legisla tiene que estar en consonancia con la Torá, no puede estar en contra, no podemos ir en contra. Solamente en el caso de salvar la vida, dijimos. Si en el caso de que alguien nos asalte, primero hay que tratar de, si es posible, de no matar a la persona, si es posible, y si no, nos queda otra, está nuestra vida primero, por supuesto. Está autorizada la persona de defenderse, y por defensa personal puede matar al otro si no queda otra opción. O sea que cuando veamos el tema de asesinato, vamos a ver que para salvar nuestra vida está permitido, ¿no es cierto? En este momento, obviamente que no está de acuerdo la Torá con la eutanasia, no somos dueños de nuestra vida, el Eterno no es dueño de nuestra vida, no podemos nosotros disponer de eso. ¿Y qué más dijo aparte de la eutanasia? El suicidio asistido. El suicidio, obviamente que no. El que se suicida es un asesino de sí mismo, y aquel que ayuda a la persona a morirse es un asesino también. Entonces, ¿no? Entonces dice así: a pesar de que a los descendientes de Noah se les ordenó previamente cumplir los 7 preceptos universales, y este mandato divino no fue anulado en términos legales, y los noágidas todavía están obligados por el poder de los mandamientos originales dados a Noah, sin embargo hubo detalles, como dije, agregados por Dios a través de Moshe en la entrega de la Torá en el monte Sinai. Claramente los mandamientos noágidas fueron ordenados a Moshe, porque aunque fueron ordenados previamente, como dijimos, a Adán y luego a Noah, con el 7º precepto, nunca fueron escritos como Torá. Nunca fueron escritos como Torá antes del monte Sinai. O sea, digamos, el estatus
que tiene la ley noágida del Sinaí es mucho mayor al estatus de esa ley original, ¿no? Que fue dada a Noah. Entonces, tiene mucho más peso, es la gran revelación de Dios dada a la humanidad a través del pueblo judío, y hay otro tipo de reglamentaciones que se añaden y que la estudiamos a través de la Torá oral, por medio obviamente de los sabios de Israel. Entonces su registro en la Torá escrita fue a través de Moshe, ¿sí? Fueron registradas estas leyes por Moshe, y sus explicaciones y detalles, tal como fueron transmitidas en la Torá oral, también fueron dadas inicialmente a Moshe. Moshe recibió la Torá escrita, pero también recibió la Torá oral de mano del Creador. Maimónides explica en Leyes de Reyes 8 que los descendientes de Noah están obligados a observar los 7 preceptos porque Dios los ordenó a ellos a través de Moshe. Esto es muy importante. O sea, la persona hoy está ordenada a obedecer los preceptos, estos 7 mandamientos, porque Dios lo ordenó a través de Moshe en la Torá, ¿sí? No porque fueron ordenadas solamente a Noah en su momento, sino que fueron refrendados estos preceptos, fueron dados al pueblo judío en la Torá, como parte de esa Torá, y por lo tanto tiene un nivel mucho mayor. Ya vamos a ver qué implica inclusive esto de recibir la ley noágida como una ordenanza de Dios directamente en la Torá. Esto trae mucha bendición y recompensa. En segundo lugar, dice, cuando Dios le dio la Torá a través de Moshe, hubo una dimensión espiritual que el Creador añadió tanto para los noágidas como para los judíos. La explicación de esta dimensión espiritual del código noágida, que fue añadido por Dios a través de Moshe en el monte Sinaí, la da Maimónides en Leyes de Fundamentos de la Torá, capítulo 8. Antes de la entrega de la Torá, era posible pensar que quizás otro profeta pudiera venir a disputar o a negar las profecías y las palabras de un profeta que vino antes que él. Por lo tanto, en lo que respecta a los 7 preceptos noágidas, su existencia no era todavía eterna, aunque personalmente Dios se los había dado a Adán y a Noah. Ya que era posible que un profeta después viniera y pudiera haber negado cualquiera de estos preceptos y realizado milagros y maravillas para mostrar sus habilidades y de este modo convencer a la gente de su generación que estos mandamientos previos habían sido anulados o habían sido modificados. Debido a esto, para que no haya nadie que diga que esto se cambió, que esto no va más, debido a esto, el Eterno lo puso en la Torá. Entonces, debido a esto, la verdad de la existencia eterna de los preceptos noágidas, junto con el resto de la Torá, se debe a que fueron ordenados eternamente por el Creador en el monte Sinaí a través de Moshe, como un verdadero testimonio, ¿no? Un testimonio de que esto es algo imposible de cambiar. Así como dice la Torá que no se pueden cambiar los preceptos judíos, hablan de los preceptos, no se puede modificar la ley, no se puede modificar lo que está escrito en la Torá. Y esto vale para el judío, pero también vale para el noágida. O sea, lo que Dios le dio, tanto para el judío como para el noágida, que están en la Torá, no se puede modificar, no puede caducar, no puede pasar, no puede dejar de ser, y tampoco se puede modificar. Por eso la Torá asegura que esto es así para siempre, y no se puede modificar. Por eso es puesto en la Torá, en esta gran revelación. Aunque el testimonio del monte Sinaí fue dirigido a todo el pueblo judío que lo escuchó y lo vio directamente, y las naciones noágidas no lo experimentaron directamente, sin embargo, un testimonio tan único de un grupo de millones de personas, una nación completa, estuvo al frente del monte Sinaí, es imposible de refutar, ya que nunca más volvió a ocurrir un discurso público de Dios a una nación entera. Es la única vez que pasó. Todos los profetas anteriores y posteriores recibieron profecías privadas, pero no de esta forma pública, como lo hizo el Creador ante el pueblo de Israel. De acuerdo con esto podemos entender las palabras de Maimónides en Leyes de Reyes 8:11, que los sabios de los noágidas pueden ser encontrados en quienes guardan los aspectos de los preceptos universales según su intelecto y conocimiento, o incluso a causa de la orden dada a Adán y a Noah, pero no porque estos mandamientos hayan sido reiterados
y renovados por Dios en el monte Sinaí. O sea, Maimónides habla de sabios de las naciones y piadosos de las naciones. Hay una diferencia. Los sabios son aquellos que se comportan correctamente por estas leyes de una manera moral, porque dicen esto me conviene, es moral, es ético, y lo tengo en cuenta. Quizás algunos digan estos fueron los mandamientos que fueron dados a Noah, y está bien que lo hagamos, pero eso lo mantiene en una categoría inferior que es de sabio, que no es poco. Es importante, si la gente fuera al menos sabia en este sentido de la moral, el mundo sería mucho mejor. Pero hay una categoría aún superior de piadosos de las naciones, que es los piadosos aceptan las leyes noágidas, no porque son lógicas solamente y nos conviene cumplirlas porque así se logra una humanidad, la paz en la humanidad, el orden, sino porque Dios lo ordenó. Estamos reconociendo la autoridad de Dios. Dios lo ordenó, el Eterno lo ordenó en el monte Sinaí a través de Moshe, ¿sí? Y porque Dios lo ordenó en el monte Sinaí y está en la Torá, yo lo obedezco, nosotros lo obedecemos. Entonces, de esa manera pasamos a una categoría superior, ¿sí? De piadoso de las naciones, que tienen ahí promesa de vida eterna, ¿no es cierto? Y la promesa de la resurrección de los muertos, pero que no es para toda la humanidad, es para aquel que está en la categoría de piadoso. O sea, los sabios de las naciones van a tener su recompensa, principalmente en este mundo, ¿no es cierto? El Eterno no es que no va a recompensarlos, pero no tienen esta promesa de vida eterna en el mundo venidero, ¿sí? De la resurrección de los muertos. Pero sí los piadosos. Entonces, hay dos categorías que Maimónides menciona acá y que es importante destacar, ¿sí? Entonces, de acuerdo con esto podemos entender estas cosas que dijimos de sabios, y también dice, como Maimónides escribe en Leyes de Reyes 9.1, la lógica y la sabiduría dictan estos preceptos, es decir, es posible observarlos sobre una base intelectual sin la creencia en el precepto dado por Dios. O sea, como una cuestión de que Dios ordena, reconociendo su autoridad. O no porque hayan sido ordenadas a Moshe, sino porque fueron antes del comienzo de la humanidad. El Noágira, que lo hace, es llamado sabio, pero no piadoso, o Hasid en hebreo. Y también enseña que si uno va a conocer esto desde un punto de vista intelectual, pero no porque lo mandó Moshe, Dios por Moshe, recibirá recompensa por sus buenas obras, pero no se ha ganado una parte en la recompensa espiritual final del mundo venidero, como recién dije, porque eso se obtiene solo en virtud de someter las propias acciones a la voluntad de Dios, que Él reveló en su eterna Torá de Moshe, que es el árbol de la vida. Y justamente como la Torá es el árbol de la vida, uno tiene promesa, o está, digamos, dentro de esto que es la promesa del mundo venidero, ¿no? De la vida eterna, de la resurrección, porque uno obedece y reconoce la Torá, que es árbol de vida, ¿no? Entonces, por observar los 7 preceptos de Noah, basados solo en el intelecto, la recompensa de un noágira puede recibirse durante la vida, o quizás en su vida después de la muerte, en el reino espiritual. Después de la muerte física, o en ambos lugares, aquí en el mundo y también en el mundo espiritual. Ahora, como dijimos, el eterno mundo venidero comenzará con la resurrección general de los justos, tanto judíos como no judíos, que se adhirieron a la Torá de Moshe, que, como dijimos, se llama el árbol de la vida. O sea, esto lo encontramos en Mishle, en Proverbios, capítulo 3, versículo 11 al 18. ¿Sí? Entonces ahí vemos que el que se apega a la Torá, el que recibe los preceptos noágidas porque están en la Torá, como una obediencia a Dios, o sea, no es lo mismo ser un sabio que ser un piadoso. Ser un sabio, portarse bien, digamos, portarse medianamente bien, tener una moral básica, a ser una persona que es espiritual, que busca la espiritualidad. Como están haciendo ustedes, como estamos haciendo nosotros. Buscar espiritualidad, buscar conexión con Dios, con lo divino, a los preceptos, porque Él los mandó a través de Moshe en la Torá. Es una diferencia muy grande, ¿no? Entonces acá vemos la diferenciación que se hace de sabios y de piadosos, que los piadosos buscan la espiritualidad. Los sabios buscan una moral, una ética básica, ¿no es cierto?, de conducta, digamos, para que el mundo no sea un desastre.
para mejorar el mundo, básicamente, ¿no?